Juan Ignacio Gómez Narr fue una de las figuras más destacadas de la política conservadora y departamental y nacional del siglo pasado. Su impronta quedó materializada en muchos aspectos en la vida universitaria de la cual fue rector de la Universidad de Cartagena, la vida deportiva, organizador y promotor de juegos deportivos, incluso nacionales, la vida social con su participación en la creación del Círculo de Obreros San Pedro Claver, una de las instituciones sociales de más trascendencia en la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. Herat Hernández Ayazo, abogado, lo mismo que Luis Gutiérrez Gómez, tuvieron oportunidad de tratarlo tanto en el aspecto universitario como en el aspecto profesional y político. ¿Qué recuerdos tienen del doctor Juan Ignacio Gómez Narr, Herat Hernández? Empiezo por manifestar que yo escuchaba conversaciones sobre la grandeza e importancia del doctor Juan Ignacio Gómez Narr. Pero ahora que está a mi lado Lucho Gutiérrez, empiezo por hacer la siguiente remembranza. Que un día me llamó Lucho Gutiérrez Gómez, mi compañero de universidad, muy querido, muy estimado, amistad que desde las aulas universitarias conservamos y sigue vigente, como lo testimonia esta reunión hoy. Sucede que el doctor Antonio de la Vega Vélez le había pedido a Lucho Gutiérrez que si le podía atender un negocio civil al doctor Juan Ignacio Gómez Narr, que requería de un abogado. Luis Gutiérrez tenía unos motivos para no aceptar, tenía como unos impedimentos, algunas cosas que no le permitían hacerse cargo del asunto profesional. El doctor Antonio de la Vega Vélez le pidió entonces que le recomendara a alguien y Lucho Gutiérrez me recomendó a mí. A mí me contactaron y el doctor Juan Ignacio me pidió que fuera a donde él. Y yo fui. Y desde ese día nació una extraordinaria amistad que me ligó hasta el final de su vida. Incluso yo acostumbraba a visitarlo a su apartamento allá del edificio Antillas, donde era muy bien recibido y muy bien atendido. El doctor Gómez Narr me preguntaba a mí, bueno, usted es el abogado, pero yo soy abogado, dígame qué va a hacer usted. Muéstreme el borrador de la demanda que va a hacer. Y él me revisaba, se entusiasmaba con mi proyecto y vamos para adelante. Ese negocio lo saqué yo adelante. Y eso me mereció que el doctor Gómez Narr aumentara la estimación y el aprecio que me tenía a mí. Y voy a contar esta anécdota que se dio posteriormente. El único evento donde Héctor Hernández Ayazo, ya fallecido, mi hermano abogado, y yo resultamos sin saberlo de contraparte en un negocio judicial. Era el siguiente. El Club de Pesca tiene una situación particular con el gobierno nacional que desde los años 40 le cedió la utilización del sitio donde está, allá en Manga, para que pusiera un restaurante ahí que se llama Club de Pesca y donde también funciona una marina. La Sociedad de Mejora Pública, en cabeza de Tico Rodríguez Puente, manejaba parte de los monumentos
Castillo de San Felipe, Fuerte San Fernando, allá en Boca Chica, San José, el cuartel de las Bóvedas, Castillo de San Felipe, como dije. Pero Tico Rodríguez, que era el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, se preguntaba que por qué también la sociedad no tenía el manejo o la administración del club de pesca. Hasta luego. A raíz de eso se organizó una reunión en el club de pesca donde eran figuras principales Fucho Román Vélez y Juan Ignacio Gómez Nar. Entonces, nadie sabía de que Tico Rodríguez me iba a llevar a mí. Y allá en el club de pesca llevaron a Héctor Hernández. Cuando se va a dar inicio a la reunión de directivos del club de pesca con directivos de la Sociedad de Mejoras Públicas y los abogados hermanos Hernández, ya fue cuando descubrimos, Héctor y yo, que éramos contrapartes. Pero el episodio que recuerdo como si fuera ahora mismo es que Juan Ignacio, cuando se da cuenta que el abogado de la Sociedad de Mejoras Públicas era yo, se paró y me levantó el brazo. Yo le voy a este gallo, este es mi abogado. O sea que desestimó a esto. Ese pasaje terminó en una buena tertulia, con unos buenos wiki y una buena mesa y un abrazón de todo el mundo. Esa es la historia que quería recordar. Ahora le cedo la palabra a mi querido Lucho Gutiérrez. Sí, buenos días. La verdad es que cuando entré a la universidad, ya el doctor Juan Ignacio Gómez Nar no estaba en la universidad, pero sí encontré los mejores comentarios sobre su gestión al frente de la rectoría de la Universidad de Cartagena. Decían mucho que era el único rector que gozó durante su ejercicio como rector del respaldo total y absoluto del estudiantado. Eso era algo que se conoció en su momento, que trascendió y que así fue registrado por los profesores de la Universidad de Cartagena. Después ya en el transcurso de mi carrera universitaria, yo sé de Juan Ignacio Gómez Nar a través de un amigo común que se llama Rafael Oscar Morales, que se llamó Rafael Oscar Morales, hoy fallecido. A través de él llegué donde Juan Ignacio, como le decíamos todos, hablar de las posibilidades de encauzar y representar aquí en Bolívar lo que era en ese momento la causa presidencial de Misael Pastrana. En el año 68, como previa a eso, hubo las elecciones y elegimos en esa oportunidad a doña Josefina de la Espriella de Gómez Nar, su cuñada, la cuñada del doctor Juan Ignacio, candidata de él, y así ocurrió. Luego empezamos la organización de la campaña presidencial de Misael Pastrana. Allí estaba yo enfrentado con Era Hernández, quien representaba, quien tenía pues la simpatía, como la mayoría de los costeños, por Evaristo Surdiz. Entonces empieza la organización de la campaña de Misael Pastrana. Viene en ese momento la dirección nacional del partido,
le daba representación a las universidades públicas en la convención conservadora. Y yo aspiré a esa representación y aspiró también un muchacho estudiante de economía de apellido Vivero y Dionisio Puello. Eran dos. Yo salí derrotado de esa competencia, pues todos sabemos que la simpatía por la candidatura de Surdís en la costa era algo extraordinario. Pero estuvimos ahí al lado de Juan Ignacio, defendiendo la causa de Misael Pastrana. Debe recordar que nosotros organizamos, con Juan Ignacio a la cabeza, la manifestación de Misael Pastrana en la Plaza de los Coches. En ese momento no había el respeto que hay hoy en día no había la tolerancia que hay hoy por las manifestaciones. Entonces, grupo de estudiantes surdistas, entre los cuales supongo que estuvo Erat, y encabezados por León Trujillo, sacaron un cajón de muertos, una cosa esa, un ataúd, y ahí lo pasearon por la plaza. Está dando a entender que Pastrana políticamente estaba muerto. ¿Entiendes? Eso terminó en una trifulca tremenda, en golpes, no sé si se acuerda que eso fue una vaina, hubo sangre, hubo palo, hubo puño y patada. De todo, de puño y de patada con gente, pues la gente que estaba asistiendo, unos a que la manifestación se escuchara de Pastrana y otros a que no se escuchara. ¿Entiendes? Entre los que se escuchara estábamos los que asumíamos esa causa como pastranistas, que era lo mismo del ospinismo. Ahí seguimos con el doctor Juan Ignacio Gómez y avanzamos pues dentro de la causa ospinista, que era la línea que yo profesaba. Inclusive un día cualquiera me dijo Erat: hombre, el Mono Franco te manda una razón, que quiere hablar contigo. Y yo dije: hombre, no, era porque yo soy ospinista y yo de aquí estoy al lado con el doctor Gómez y de esto no me salgo. Es una alarma, ¿entiendes? Así que siempre estuve dentro de esa causa, de la causa ospinista, al lado del doctor Gómez. Después, ya en la vida pública, lo visitaba permanentemente. Él tenía inicialmente la oficina, no sé si en el Banco Cafetero, del Comercio. Posteriormente se mudó para el edificio Andian y allá lo visitaba con cierta frecuencia y a comentar las cuestiones de común ocurrencia en la política. Seguimos también después una buena amistad con Pío Gómez, su hijo, quien todavía conservo esa amistad, y quien era, como se llama, un puente entre el doctor Juan Ignacio y mi persona, que siempre nos mandábamos razones, que siempre nos mandábamos saludos, y fue indiscutiblemente el doctor Juan Ignacio Gómez una figura importante del partido, una figura representativa, no solamente como rector de la Universidad de Cartagena, donde brilló y se desempeñó con lujo de competencia, sino también posteriormente cuando fue nombrado embajador de Colombia en Panamá. Entonces, esas son las reseñas que yo podría hacer del doctor Juan Ignacio Gómez, de quien no tengo sino muy gratos recuerdos. Yo quiero retomar la palabra para hacer
este recuento que yo conozco históricamente oral de personas que les correspondió vivir esos momentos de los años 58 y 59. Se había iniciado el Frente Nacional y había la paridad política y tenía que haber la paridad en las decanaturas de la universidad, que eran 6. Ahí había 3 decanos liberales y 3 decanos de filiación conservadora. Pero cuando eso comenzó, el rector de la universidad era el doctor Juan Ignacio Gómez Nar, quien tenía una visión demasiado avanzada en esa época por haber cursado su estudio de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde conoció la institución de Monitor. El hospital universitario era una entidad totalmente aparte, no era universitario, sino Hospital Santa Clara, donde los estudiantes de medicina practicaban hacían sus prácticas médicas. Y el director científico del hospital era el doctor Napoleón Franco Pareja, liberal. Por unas circunstancias que no hay que traer a cuento ahora, el doctor Napoleón Franco cayó en desgracia ante el grueso del estudiantado de medicina y por ende el de toda la Universidad de Cartagena. Ese problema fue tan agudo, tan profundo, que concluyó con la salida del doctor Napoleón Franco Pareja de la dirección del Hospital Santa Clara. Cuando eso sucede, de 87 profesores que tenía la Facultad de Medicina, 73 renunciaron. En aquel tiempo el sueldo de los profesores universitarios era pírrico y el que se desempeñaba como profesor universitario era como un honor. Hoy en día los sueldos de los profesores universitarios constituyen la base esencial de sus ingresos, pero antes no, antes eso era como una merienda. Era más que todo una vocación de servicio que desarrollaban los profesores en aquella época. Por lo tanto, 73 se fueron sin que ellos tuvieran mayor desmedro en sus economías particulares. Eso produjo un gran problema que repercutió en la Universidad de Cartagena. El doctor Juan Ignacio Gómez Nar pretendió enderezar la Facultad de Medicina ante la ausencia de eso y se trajo a su primo, el loriquero médico más famoso que había en ese instante, Alfonso Bonilla Nar. Y sucedió que aquí lo atacaron y no dejaron que el doctor Bonilla Nar reconstruyera la Facultad de Medicina que se había desmantelado en su profesorado, por aquello que lo acusaron de nepotismo, que resultaba que eran primos hermanos. Eso nos permitió la vinculación del doctor Bonilla Nar a la Facultad de Medicina y eso. Pero se agudizó el problema con el estudiantado. La Universidad de Cartagena tenía 922 alumnos en esa época. Y de 922, 17 no respaldaron a Juan Ignacio Gómez Nar. Hubo 17 que firmaron un documento de repudio al doctor Juan Ignacio Gómez Nar. A final de cuentas, el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena
siguiendo recomendaciones del presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, y de su ministro de Educación, que tenían asiento en el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, destituyeron a Juan Ignacio Gómez Narr. Y ahí era gobernador del departamento en ese momento Alberto H. Torres, conocido como Torricho. Ahí hubo un gran conflicto inmenso que no permitió elección de reemplazo de Juan Ignacio Gómez Narr. Y entonces trajeron transitoriamente el doctor Amaya Ramírez, que demoró encargado a la Universidad de Cartagena mientras que se reconstruía la tranquilidad, la paz, unos 9 meses, hasta que vino un consejo superior y nombró como rector al médico cardiólogo Elías Ramón Macías Santoya. La salida de Juan Ignacio Gómez Narr fue una gran pérdida, y de las cosas que hay que recordarle a él, traer a cuento y dejar presente, es que durante la dictadura de Rúa Pinilla, el Congreso como tal no funcionó. Entonces, políticos importantes como Raimundo Emiliano y Román, hicimos a Jaime Angulo Boza y otros más, dictaban clases en la Universidad de Cartagena porque estaban el Congreso cerrado. Juan Ignacio había previsto que cuando eso se restableciera la democracia, que ya estaba en marcha, y se eligiera el nuevo Congreso, esos profesores que estaban transitoriamente aquí se regresaban a Bogotá y la Facultad de Derecho iba a sufrir un vacío. Y entonces es cuando crea, impone el cargo de monitor, siendo el primer monitor en la Facultad de Derecho Antonio Ostó de la Font Herrera. El doctor Juan Ignacio tenía conocimiento pleno que en la Facultad de Derecho no había comercialistas, y él es el que comienza a amarlo, y es el representante más destacado de esa nueva escuela de Derecho Comercial, fue el profesor Lafont Herrera. El doctor Juan Ignacio me contaba a mí las anécdotas de su rectoría. Él fue el creador de la imprenta. Él trajo todas las obras pedagógicas que había y de libros que había sobre derecho comercial, y los trajo de otras naciones. Había en ese tiempo una biblioteca bien armada sobre obras de derecho comercial, porque en Colombia prácticamente eran inexistentes los libros sobre derecho comercial, o eran muy escasos y no tenían la relevancia de otros autores de otras partes del país. En todo caso, la salida del doctor Juan Ignacio Gómez Narr de la rectoría de la Universidad de Cartagena fue un gran golpe para la institución querida nuestra. Sí, bueno, yo ahora, antes de darle el uso de la palabra al doctor Gutiérrez, quisiera una aclaración. Siempre ha habido un relato histórico de que la inquina que manifestó el doctor Alberto Lleras Camargo en contra del doctor Juan Ignacio Gómez Narr se debió a que él fue un rector, el último rector nombrado por la dictadura, nombrado por la gobernación en ese entonces capitán Luis F. Millán Vargas, cuando lo designa él como rector y el doctor Haroldo Calvo como vicerrector, ante la renuncia del doctor Eduardo Lemaitre, que fue uno de los grandes rojistas que hubo aquí, incluso el único rector que ha metido un dictador en una universidad en Colombia se llamó Eduardo Lemaitre. Después pues se presentaron las desavenencias esas tan profundas que hubo. El doctor Juan Ignacio Gómez Narr fue además el abogado del famoso proceso de la Colombian Sugar Company, la liquidación, cuando se produjo aquel 22 de diciembre del año 52, un auto de detención por una denuncia por el manejo de la liquidación esa que había presentado Jorge Román García.
y le dictaron un auto de detención a unos personajes muy grandes de la política colombiana, Eduardo Lemaitre Román, Roberto Mordecai, Raimundo Emiliani, creo que estaba también Blas Ferrari, y el general Rojas intervino a favor de ellos por, hasta donde se dice, mediación de Juan Ignacio Gómez Nar, que era el abogado de estos, y se produjo en ese momento una situación, doctor Herat, igual a la que usted acaba de relatar, de dos hermanos enfrentados en una litis. Juan Ignacio de Gómez Nar por el lado de la familia Vélez y su hermano Rafael Ragona eran de la otra parte. Surgieron dos libros, el uno el inspector Caraballo, escrito por Lemaitre, justificando todo lo que pasó en la liquidación de ese episodio, y el otro escrito por Ragona, que no lo he podido localizar. Me han dicho que en Bogotá está y ando a eso. Pero entonces, retomando el tema de la pregunta, ¿qué se decía de eso, del porqué de la inquina del presidente Alberto Lleras Camargo para sacar la rectoría de la universidad a Juan Ignacio Gómez Nar? Es que indiscutiblemente había un prestigio en algunas esferas del poder central de Bogotá a favor de Napoleón Franco Pareja. Y Napoleón Franco Pareja, como un eminente y distinguido liberal, cuando le tocó salir, renunciar a la brava, porque en sus planes no estaba la renuncia, pero eso cogió una fuerza tan poderosa que las empresas públicas y los sindicatos de muchas entidades de Cartagena paralizaban la ciudad si el doctor Napoleón Franco no renunciaba. Y entonces, ante esa presión social y laboral encabezada por los sindicatos y los estudiantes, fue cuando sale Napoleón Franco Pareja. Y eso indiscutiblemente repercutió allá en Bogotá, donde era muy querido en las entrañas del gobierno central el doctor Napoleón Franco Pareja. Y de una vez debió de pensarse, de orquestarse la salida de Juan Ignacio Gómez Nar, porque en los círculos altos se aseguraba que el doctor Juan Ignacio había jugado un papel estelar muy relevante para la caída de Napoleón Franco Pareja. Cuando él se ve obligado a renunciar, no quiso renunciar, por eso lo destituye el Consejo Superior de la Universidad con el voto del ministro y del gobernador y eso, y es cuando la marcada penetración del presidente Lleras se nota cuando por decreto presidencial nombró a Alberto Elías Fernández Baena rector, a quien no dejaron posesionar porque se alegó que no tenía título universitario. Eso creció más la enquina y por eso fue que la universidad estuvo esa crisis y tuvieron que traer al doctor Amaya Ramírez, que era vicerrector en la Nacional, y lo mandaron prestado acá. Esa es parte de la historia oral que yo conozco. También se comentó, y se sigue comentando históricamente, del doctor Gutiérrez y del doctor Herat, que había un agradecimiento de parte del presidente Alberto Lleras, porque cuando se inicia el proceso ante el Senado contra el general Gustavo Rojas Pinilla, ya achacado de diabetes y de una cantidad de enfermedades, lo mandan detenido para la base naval de Cartagena. Pero como el estamento militar seguía siendo el mismo de cuando él era presidente, eso se convirtió, porque Rojas no era tomador de trago, pero los amigos de él aquí, encabezados por Rafael Fuentes, por Fulvio Román y otros así como eso,
sí les gustaba, y entonces armaban sus francachelas y por último terminaron trasladándose para la isla naval, en las Islas del Rosario, y eso llegó a oídos del presidente y empezaron a maquinar en contra de Rojas para cambiarle el sitio de reclusión. Y entonces fue cuando se produce la detención de Rojas en la fragata Almirante Tono, en uno de los sitios más movidos del Mar Caribe, ahí en Tres Esquinas, frente a Galera Zamba. Y el certificado médico de que podía estar recluido en esas condiciones en un sitio como ese lo firmó Napoleón Franco Pareja, una cosa que en su momento pues fue considerada como muy oprobiosa en los medios judiciales, en los medios políticos y en los medios sociales de la ciudad y del país. No sé usted qué recuerda eso. No. Sí recuerdo de que Rojas tuvo un rato, además de la fragata, en el mismo Galera Zamba. De eso recuerdo algo, pero muy escueto. Bueno, doctor Gutiérrez. Bueno, no, algo que se me había escapado en relación con la semblanza del doctor Juan Ignacio Gómez Nar, es que en la elección de 1970, como todos sabemos, gana Pastrana la presidencia, pierde Surdís, viene el nombramiento de gobernador. Pastrana pensaba, Juan Ignacio pensaba que lo iban a nombrar gobernador. Era la persona más cercana a Misael Pastrana en Bolívar, quien le lideró y le organizó la campaña presidencial en Bolívar. Ocurrió que nombraron a Martín Alonso Pinzón. Eso no lo disgustó porque Martín Alonso siempre fue un luchador y fue de la causa ospinista. Pero Martín Alonso, por razones muy conocidas, demora unos 5 meses. 3 meses. Sí, 3 meses, no sé. Entran en septiembre y sale en diciembre del 70. Unos 3 meses, 4 meses al frente de la gobernación. Y el presidente nombró en ese momento a Álvaro de Subiría, el Zungo, quien no tenía una buena relación con el doctor Juan Ignacio Gómez. Esto disgustó al doctor Gómez grandemente. Esto prácticamente hizo que el doctor Juan Ignacio pues prácticamente se retirara del escenario político, en razón que consideró que fue no tenido en cuenta, fue traicionado por el presidente Pastrana. Quién sabe qué razones tendría para haber tomado esa determinación que Misael Pastrana no corrigió en ningún momento de su mandato. Así que ahí sintió el doctor Gómez Nar una gran frustración que lo termina retirándose totalmente del escenario político. Bueno, doctor Herat, en el ambiente cívico, en el ambiente deportivo, el doctor Juan Ignacio Gómez Nar fue uno de los más destacados dirigentes deportivos. ¿Qué recuerdos tiene? Para la mitad de los años 50, él tenía mucha relevancia en lo deportivo y estaba al frente de la organización de los 8º Juegos Atléticos Nacionales que debían de llevarse a cabo en Cartagena, si no estoy equivocado, en el año 58. Pero por no estar totalmente concluidos los escenarios, como era la parte de la natación y el hoy estadio Jaime Morón de fútbol, hubo que aplazarse hasta diciembre del año 60, cuando se llevan a cabo los juegos y debían de iniciarse el 1 de diciembre del año 60.
Pero eso se propuso porque ese día cayó un aguacero como nunca, que demoró como 48 horas y produjo unas inundaciones espantosas en la ciudad. Y ese día hubo que posponer la inauguración de los Juegos. Ya el doctor Juan Ignacio lo habían sacado, lo habían marginado del escenario deportivo a finales de los años 50. Ese es el recuerdo que yo tengo. Doctor Gutiérrez. No, yo no vivía en Cartagena, como te dije, Lucho. Entonces, de eso yo arranco a saber de manera ya muy cercana del doctor Juan Ignacio Gómez Nar, es a partir de las elecciones de 1968, cuando te dije que llegué a él a través de un amigo común que se llamó Rafael Óscar Morales. Bueno, doctor Everat y doctor Gutiérrez, después de la salida de Juan Ignacio Gómez Nar, que fue un promotor de la juventud, o sea, no tengo recuento, no tengo dato conocido de que antes de él haya habido un rector que se haya entendido tan bien con los estudiantes, que el estudiantado haya defendido como lo defendió. Conozco fotografías de cuando lo iban a destituir, cuando estaba todo el proceso de escarnearlo para sacarlo en un debate de la asamblea que funcionaba en el Salón Amarillo de la Gobernación. Destruyeron la asamblea, los estudiantes estuvieron a punto de entrar al despacho del gobernador a atropellarlo por lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa después de eso en la Universidad de Cartagena? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Cómo se produce ese cambio de estar con el establecimiento administrativo y docente de la universidad a irse en contra, como sucede a partir del año 68 y el año 71, cuando no se quería a los rectores, cuando hubo que nombrar un rector como Manuel Navarro Patrón a que impusiera prácticamente un régimen de fuerza militar? En efecto, él entró acompañado de la infantería de marina porque los estudiantes no lo dejaban entrar. ¿Qué pasa? Bueno, permíteme, verás, como tú dices, entró un sistema en forma tal que era direccionado desde la gobernación de Bolívar. Es decir, la gobernación direccionaba lo que debía hacerse en la Universidad de Cartagena, lo que el rector debería hacer en la Universidad de Cartagena. La universidad se politizó, la universidad, en la universidad desaparecieron el nombramiento de los profesores por concurso. El nombramiento de los profesores se hacía a dedo, inclusive en personas que en un momento dado no tenían ni la capacidad ni la competencia para su desempeño. Yo tengo un caso, y Edad lo debe recordar, el del doctor Zúñiga, Gonzalo Zúñiga. Derecho marítimo, si no estoy mal. No, derecho minero. Lo nombraron profesor de derecho minero, siendo rector el doctor Navarro, el doctor Mercado, Ramón Mercado, y creo que Carlos Facio era el decano de la Facultad de Derecho. Mi sorpresa fue tal que cuando salimos de clase, el doctor en su primera clase, en donde no dijo nada distinto a conocerse con los estudiantes y con las cosas, a mí personalmente me comentó: a mí me acaban de nombrar a la salida, y acaban de nombrar de profesor de derecho minero, y yo acabo de comprar este codiguito, era una cuestión pequeña, porque yo nunca he leído un código minero.
¿entiendes? Pero lo habían nombrado profesor. Como te dije, había desaparecido el nombramiento de los profesores por concurso. A nosotros, habían marginado de la Facultad de Derecho a catedráticos como el doctor Pacheco Osorio. Pedro Pacheco Osorio. El magistrado de la Corte Suprema. Aspirábamos a que estuviera en la Facultad de Derecho. No era posible por razones políticas, porque era conservador y no podía entrar. ¿Entiendes? También ocurría lo mismo con el doctor Maxo. Aspirábamos que fuera gente competente, gente reconocidamente competente, que se vinculara a la universidad como profesor de Derecho Administrativo. No era posible por el que era conservador. Eso, y así ocurrió en las facultades de Medicina, en la Facultad de Odontología, que todo se hacía a dedo, sin tener en cuenta las competencias, las capacidades de los profesores. Esto fue creando un ambiente de reacción estudiantil a todos los niveles, entre los conservadores, entre los liberales, entre los izquierdosos, que en ese momento eran bastante en la universidad. Y un día cualquiera se provoca un plenum en el Paraninfo General de la universidad para que las facultades expusieran sus temas. Yo me paré, eso fue en el año 68, y presenté la problemática de la Universidad de Cartagena. Allí, a raíz de todo ese engranaje de problemas, se aprueba ir a una huelga estudiantil, y que la huelga fuera dirigida por un comité de huelga integrado por 2 estudiantes de cada facultad, que no serían ni autonombrados ni nombrados por nadie en especial, serían elegidos en votación popular. Yo me postulé para eso, salí elegido por la Facultad de Derecho, todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, para integrar ese comité. Y ese comité, pues, fue quien orientó la huelga, y la orientó de manera tan importante que terminó con la destitución de 3 decanos de la Facultad de Derecho y del rector. ¿Quiénes eran los decanos, doctor? Los decanos era el de Derecho era el doctor González Guerra. El gobernador. Sí, el gobernador no. Es gobernador. El gobernador sí. El último de González Guerra. El decano de la Facultad de Odontología, el doctor, el que le decían Méndez, el doctor Méndez, pero decían Eche Méndez. Y el doctor, el Méndez Zárraga. Sí, Humercindo Serge, que era decano de la Facultad de Economía. Y además el rector, que era el Ramón Mercado. Los demás, todos eran personas, pues, que tenían una buena aceptación en sus facultades, y nadie se metió con ellos. Era la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, la Facultad de Ingeniería y la Enfermería, que está, social, que ya estaba ahí. Escuela de Enfermería y Escuela de Trabajo. Esos no tuvieron problema. Todos estos reemplazos los hizo el Ministerio de Educación en interinidad, mientras la universidad se normalizaba nuevamente. Así que lo hicieron en su momento, y lo hicimos en un momento. Ahí estaba participando de esa huelga el doctor Herate Hernández, y todos sabemos y tenemos la memoria fresca de esos episodios.
Lucho, quiero recordarte esto, que uno de los resultados de esa famosa huelga del año 68 es que la Escuela de Trabajo Social pasó a Facultad de Trabajo Social y la Escuela de Enfermería pasó a Facultad, porque antes era Instituto de Trabajo Social y Enfermería era Escuela de Enfermería. Pero me voy a ocupar de un aspecto que tocó Lucho Gutiérrez, que refleja un episodio que yo diría vergonzoso para la historia de la Facultad de Derecho, pero que es una radiografía exacta de lo que era la intromisión política en los claustros universitarios en esa época. Es que a raíz de la caída de Juan Ignacio Gómez Narr y de Napoleón Franco Pareja, ahí quedó protocolizada que la alta clase social de Cartagena perdió el control absoluto de la Universidad de Cartagena, que siempre estuvo bajo la tutela de ellos, como era el caso también que los alcaldes salían del Club Cartagena y los gobernadores de Bolívar. Aún más, eso era tanto así que cuando Alberto Lleras nombra a Blas Herrera Anzoátegui, como no era del Club Cartagena y era de piel oscura, la alta clase social lo apodó Toña la Negra. Pero el episodio, entonces, cuando la clase social pierde el dominio absoluto de la Universidad de Cartagena, manda a sus hijos a estudiar masivamente a otras ciudades, especialmente a Bogotá. Y aquí hubo un grupo de jóvenes que se fueron a estudiar Derecho a la Universidad Libre. La Universidad Libre era un libertinaje. Allá el que quería estudiar, estudiaba, pero el que no iba con ese propósito, prácticamente nunca se graduaba. Y un grupo de jóvenes cartageneros, de familias connotadas liberales, no se pudieron graduar nunca en la Universidad Libre. ¿Y qué se hizo para resolver el problema? Que un consejo superior de la época modificó los estatutos y dejó la puerta abierta para que estudiantes que hubieran cursado Derecho en otras facultades y no se habían graduado, si reunían los requisitos exigidos en la Universidad de Cartagena, sí podían graduarse. Y eso trajo como consecuencia que un grupo considerable de esos jóvenes vinieron a Cartagena, se graduaron, porque aquí se pudieron graduar porque se les dieron las facilidades académicas, lo que no ocurrió en la Libre. Y el problema no fue que los graduaran como abogados, sino que al día siguiente los nombraban profesores. Era aquello que el profesor Augusto Tinoco Pérez, con cierta sorna, les decía el kindergarten jurídico. Esos nombres de esos personajes se los daría privadamente, porque no es conveniente que sea yo el que diga quiénes fueron, sobre todo cuando ya ninguno de ellos existe. Pero tengo que hacer la salvedad que curiosamente hubo 3 jóvenes que estudiaron en la Libre y que sí se graduaron, fueron extraordinarios estudiantes, extraordinarios profesores, todos ochentones y casi noventones, y están vivos, que son Alfonso Nieves Gómez, Rafael Ballesta Morales y Guillermo Guerrero Figueroa. 3 directos amigos, que Dios los tiene vivos y ojalá que los conserve por mucho tiempo. ¿No estuvo entre los graduados eso también el doctor Álvaro Angulo Bosa, que se graduó en la Libre? Hablamos en privado. Bueno, doctor Gutiérrez, la parte social del doctor Juan Ignacio Gómez Narr fue el fundador, no por las resoluciones, la solicitud de creación, de otorgamiento de personería jurídica del Círculo Obrero San Pedro Claver, una de las instituciones sociales más importantes
en la historia de la ciudad, hoy con un perfil muy bajo, cuyas actividades pues realmente no son conocidas, por lo menos por mí. En ese aspecto, ¿qué recuerdan? Sí, es poco lo que yo tengo que decir, porque pues no tenía la información, no tuve la información nunca en su momento. Sé que el Círculo Obrero fue algo muy importante, trascendente en Cartagena. Allí estuvo vinculado no solamente el doctor Gómez, estuvo Josefina de la Espriella de Gómez y estuvo Roberto Carrasquilla, no sé Vélez. si tú... Carrasquilla Carrasquilla Vélez. Sí. Ana María Vélez. Ana María Vélez, de Trujillo. Entonces son esas personas las que yo recuerdo. El padre Pedro Salazar. Sí, pero no recuerdo los detalles, pues no estuve muy metido en esa área, pero sí recuerdo que el doctor Gómez fue un pilar importante en esa organización social y obrera. Doctor Herat, en el aspecto social de la vida del doctor Juan Ignacio Gómez, ¿qué recuerdo? Hombre, él era un hombre de una vida de austeridad. Él era un creyente máximo. Era muy religioso. Pero eso no excluía sus tardes de limitada bohemia. Él no dejaba de frecuentar en las tardes con su inseparable amigo Fucho Román Vélez sus 4 whisky en el club de pesca. Pero era una conversación muy amena, fructífera, donde se podía aprender de él, y mucho más los que éramos jóvenes. Yo no alcancé a hacer vida de trago con el doctor Juan Ignacio, pero mis conversaciones sí eran demasiado extensas. Y el problema era que cuando yo iba a visitarlo, después no me dejaba salir. Entonces yo me inventé esta trampita, que como yo tenía a las niñas pequeñas, me llevaba a las niñas a visitarlo. Y cuando ya yo veía que se me estaba durmiendo, que ya debía de escaparme, y bueno, yo me voy, doctor, y la esposa, la señora de la Vega, me amarraba. No, mijo, tú no te puedes ir. Digo, no, doña, es que ya las niñas, papá. Entonces las niñas me servían como un motor que me facilitaba a mí escaparme. Pero ya el doctor Juan Ignacio, en esos últimos tiempos, estaba hablando conmigo y de pronto se me quedaba dormido. Ya estaba avanzado ya. Bueno, el colofón de estos recuerdos, algo que yo no les haya preguntado, algo que ustedes quieran agregar. Yo lamento profundamente que en Cartagena, sobre todo en el mundo académico, tradicionalmente se haya marginado a muchos profesionales demasiado meritorios. Empiezo por citar a los hermanos Vargas Vélez, Eusebio, Francisco, el otro, Raúl, médicos prestantísimos. Crearon la clínica Vargas en unos tiempos cuando eso era una aventura del otro mundo. Le dieron brillo a la ciencia médica y se les ha marginado como a muchos más. Nosotros debíamos de honrar a Blas Herrera Anzoátegui, que a final de cuentas fue el padre del derecho laboral en Colombia, del Código del Trabajo. No, he olvidado de un profesor eminente como Raimundo Emiliani Román. Con Raimundo Emiliani Román se dijo siempre que se perdió al gran jurista por haberlo absorbido la política. Pero Raimundo fue un brillante abogado, dominador del derecho civil, en especial el derecho de obligaciones.
donde hasta sus últimos días de su vida fue profesor de la Universidad Nacional, es que para los años 30 y más tarde fueron muchos jóvenes de aquí a estudiar a la Universidad Nacional, y entre ellos estaba Eduardo Lemaitre Román, Juan Ignacio Gómez Nar, Raimundo Emiliani Román. Ellos son de los primeros años de los 30. Aún más, si tú lees a Eduardo Lemaitre narra en una de sus crónicas cuando el presidente López Pumarejo invitó a un grupo de estudiantes, y entre esos fue escogido él, para ir a caballo desde el Palacio Presidencial hasta los terrenos donde hoy está construida la ciudad universitaria. Cuando López Pumarejo dijo que había que construir una ciudad universitaria y escogió ese terreno donde hoy está construido, llevó a un grupo de estudiantes para que le dieran su visto bueno. Y uno de los que iba en la comitiva de caballo fue Eduardo Lemaitre Román, que estudiaba allá. Esta historia se han olvidado y es bueno rememorarla. Y hay un aspecto que cuando hablamos de la injerencia del gobierno de Rojas Pinilla en la Universidad de Cartagena, había pasado por alto que llegó a tener 2 decanos militares activos, el uno en ingeniería y el otro en odontología. El uno era de apellido Cónima y el otro Rueda. Fueron militares activos que fueron decanos en esa época, y que con la salida de Juan Ignacio se acabó. Cuando Lucho, que entró un año primero a la universidad, y yo, ya él no encontró ni rastro de los decanos militares. Ya era otro cantar. Y me parece que también ha sido como mezquino que esa época de transición en que le tocó al doctor Amaya Ramírez manejar transitoriamente la Universidad de Cartagena haya pasado por alto, porque él fue, digamos, el conciliador, el que restableció la paz universitaria y permitió que se nombrara rector, que, como ya dije, fue Elías Ramón Macías Santoya. Ese episodio es bueno recordarlo. Y siempre yo he lamentado la salida burda, digamos, extravagante, asombrado, como sacaron a Juan Ignacio Gómez de la rectoría. Y cuando nombran a Alberto Elías y Torrique lo llega a posesionar, el estudiantado se sublevó. Y hay una foto donde Gladys Barrios Villa le pega una galletada al gobernador de la Puerta Universidad, que era estudiante, y el gobernador Torrique le manda una patada a la espinilla de Gladys Barrios. No sé si tú tienes esas fotografías de la época. Hasta ahí llego. Sí, ya lo último que tengo que decir, Lucho, es que Juan Ignacio Gómez Nar era un conversador agradable, era una persona a quien se le aprendía en las charlas. Yo lo visitaba con frecuencia, posiblemente todos los días, su oficina, y me gustaba escucharlo, me gustaba oírlo. Y como decía, él tiene el gran mérito de ser el único rector que saca de la universidad con el respaldo del estudiantado. También debo acompañarte con un comentario adicional, en el sentido que cuando termina la huelga y asumen los visitadores del Ministerio de Educación, la rectoría y las decanaturas que salieron, los decanos que salieron, posteriormente triunfa Misael Pastrana. Álvaro de Subiría nombra como rector a Manuel Navarro
patrón. Pero antes habían nombrado a Juancho Arango. ¿Cómo? Antes habían nombrado a Juan C. Arango. A continuación A de la huelga que se continuación decidió. pero ya con Álvaro de Subiría, el rector fue Manuel Navarro Patrón. Y Manuel Navarro nombra como decano de la Facultad de Derecho a Pedro Pacheco Osorio. Inclusive Herate ese día estuvimos donde Pedro Pacheco, allá en Manga, tomándonos ahí unos tragos con Jorge Echeverry, que a la larga fue el secretario de la decanatura. Por Echeverry Mora. Jorge Echeverry Mora, el secretario de esa decanatura. Y también arrancan ahí la vinculación de profesores por concurso ya a ser parte de la Universidad de Cartagena, cosa que era parte de la reacción, motivo de la reacción del estudiantado en su momento para haber llegado a la huelga. ¿Qué se llevó? Bueno, Gracias. a ustedes muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido del agrado de los que están pendientes de estas audiciones Correcto. de recopilación de la memoria oral de la ciudad de Cartagena. Correcto, Lucho.